No, no, ahora sí creo que se va a oír con la ayuda de Dios. Hermano, ahora sí se oye. Hermanos, Dios le bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado, porque este es el día que Jehová creó y nos alegraremos y nos gozaremos en él. ¿Ya se han reportado que se oye o no? Todavía dicen que no se oye. Entonces le damos gracias al Señor porque ha sido bueno y bueno en gran manera al darnos este día tan hermoso. Ya empezó a salir el solecito, gracias al Señor. Gracias a los hermanos que ya entraron y ya estamos mirando si se oye. ¿Sí? Sara. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Sí? ¿Ahora se está oyendo? Hermanos, gracias. Nos dicen que sí. ¿O todavía seguimos? Bueno, hermanos, ahora sí, entonces vamos a comenzar. Les voy a leer dice, y vamos a hablar de las tres preposiciones del lugar sobre el Espíritu Santo o sea, con nosotros o al lado de nosotros, sobre nosotros y mora en nosotros o en nosotros. Entonces pero antes vamos a orar al Señor para pedirle su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Nos alegramos y nos gozaremos en él porque este es el día que tú has creado. Y gracias, Señor, por este día más de vida. Y gracias por estar con nosotros, por no dejarnos solos, ni desamparados, ni huérfanos, sino que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También te damos gracias a ti, Señor, por esta vida que nos has dado, Señor, la vida en abundancia, y la vida eterna en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que en este día abra los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor, y también que nos des oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido, y que escribas esta palabra en la mente y en el corazón para ser puesta por obra por todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, que no vuelva vacía, sino lleve fruto para vida, vida en abundancia y vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer estuvimos hablando sobre la unción, que es, eh, que es la capacidad que Dios le da sobrenatural, le da para desempeñar una función, un cargo o hacer una tarea, que solo es de parte de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu Santo. Dice aquí en la palabra de Dios que el Espíritu Santo Dios lo iba a enviar, o sea que Dios después de su partida, después de la ascensión, Jesús iba a enviar el Espíritu Santo, pero tengo que aclarar que siempre el Espíritu Santo ha estado en el mundo. En el principio dice que el Espíritu de Dios se había movido sobre la faz de las aguas y estaba allí siempre ha estado en el mundo con su función. De hecho, él hace un trabajo espectacular de ese enseñar. Dice que en el caso de los profetas está el Espíritu de Cristo en ellos, que es el Espíritu Santo también, que se le da el nombre de Espíritu de Cristo, y les enseñó todas las cosas acerca del Mesías. Entonces, en los profetas les mostró cómo sería lo del Cristo. Entonces, vamos a empezar o con nosotros. Bueno, entonces el Espíritu Santo está con las personas y tiene una función muy especial que dice que él envió al mundo y el mundo para que convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros hablamos de esto del pecado, justicia y juicio, de pecado porque todos hemos pecado delante de Dios.
y somos pecadores, ya que desde que nacimos, desde que Adán pecó, todos nacimos con la naturaleza pecaminosa y somos pecadores, eh, primero por naturaleza, y luego por práctica, y luego nosotros empezamos a practicar y a dar, y dice que somos hasta inventores de males. Entonces, el Espíritu siempre está ahí con la esperanza de que en un momento dado las personas lleguen a ser salvas. Para eso es que está ahí el Espíritu Santo al lado de las personas. Él es el único capaz de convencer. No hay en el mundo ninguna persona que sea capaz de convencer al hombre de su condición pecaminosa, tampoco de que está perdido y tampoco de que puede ser salvo. El único que tiene esa función para llevar a las personas a ser salvos es el Espíritu Santo, pero dice que convencer. Convencer es demostrar con argumentos, a través de la lógica y de la razón, algo. Y así hace el Espíritu Santo con nosotros. Es el único que tiene la capacidad de mostrarnos a nosotros con que somos pecadores. Es muy difícil que las personas en un momento dado reconozcan su pecado, que han pecado. Por ejemplo, cuando uno es niño, uno si ha cometido alguna cosa, siempre dice, yo no fui, yo no fui. Si es adulto, también dice, no, yo no lo hice. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que en un momento dado empezar a orar y demostrarle que nosotros somos pecadores. Jesús dijo que de nuestro corazón salían todas las malas cosas. Dice, los malos pensamientos, uno pensaba que eran la cabeza que salía, pero Jesús diría, claro, dijo, los malos pensamientos salen del corazón: los adulterios, la fornicación, las hechicerías, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las enemistades. Todo eso sale del corazón, pero qué difícil es que reconozcamos nosotros mismos que hemos pecado. O que somos, por ejemplo, en la primera norma que las personas van allí a la rehabilitación de los alcohólicos anónimos, lo primero que tiene que reconocer es que es alcohólico. Si la persona no reconoce que es alcohólico, pues es difícil ayudarlo. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona es empezar a demostrar su condición frente a Dios, que todos hemos pecado delante de Dios y no hay ninguno justo delante de Dios. Esa es la primera función que hace el Espíritu Santo. Luego, de que ya la persona ha sido convencida de que es un pecador y que no hay nada bueno en él, porque no hay nada bueno en nosotros. Antes de conocer a Dios no había nada bueno en nosotros. Todo era malo, aunque hacíamos obras buenas, pero la intención o la motivación era egoísta o era mala. Por ejemplo, a veces nosotros corregimos a nuestros hijos, cuando en el colegio, cuando nos llamaba la atención, padre, entonces uno de castigaba y corregía a su hijo, no porque lo amaba, sino porque lo había hecho quedar mal. Hay veces somos así, o esperamos que ellos lo hagan no por ellos, sino por uno. Entonces es una raíz, aunque lo que estamos corrigiendo era bueno, pero la motivación es malo y eso hace que todo sea malo. También la segunda cosa que el Espíritu Santo hace con nosotros es que nos debe convencer de que existe el infierno y el cielo. Las personas dicen, no, el infierno está aquí, pero el infierno es un lugar real, es el segundo lugar que Dios creó. Primero creó el tercer cielo y segundo creó el infierno y luego creó la tierra y después los cielos. Entonces, los otros dos cielos que existen. Entonces es muy difícil que la persona crea en la existencia real del infierno y él tiene que convencer que la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Eso lo tiene que el Espíritu Santo hacer, porque no hay manera de que una persona humanamente lo pueda a otro convencer de eso. También la tercera función que hace el Espíritu Santo es convencerlo de que Jesús
es el único que lo puede salvar de la condenación del infierno. No hay otra forma de ser salvo sino a través de Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero para que haga esa tarea, el Espíritu Santo no puede hacerlo solo. Él no se le puede presentar a las personas para hacer esto. Pero sí, Dios nos ha dejado primeramente su palabra, que a través de su palabra las personas son convencidas. Estaba yo en Cartagena hablando con unas personas y dictando una clase cuando llegó unas personas allí y entonces se involucraron en la charla que yo estaba teniendo y entonces cuando yo estaba hablando del infierno, bueno, la señora me dijo, yo no creo en la existencia del infierno. Yo no creo que Dios. Entonces yo llegué y le dije, mire, la Biblia dice que, le mostré por las escrituras y le mostré el pasaje, dice que Dios ha preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. Y le mostré como unas 10 citas y cuando terminé de mostrarle por las 10 citas a la persona, me dijo, yo creo que sí existe el infierno. Y fue muy curioso porque esta persona estaba allí, una persona que conoce de Dios, por algún tiempo ya eran amigos, y dijo, ¿usted por qué nunca me habría hablado de eso? Pero Dios usó la palabra y me dijo, yo no le creo a usted, le creo es porque la Biblia lo dice. Y el Espíritu Santo es el que la convenció de que sí, realmente existía el infierno, porque si no existiera el infierno tampoco hubiera existido Jesús. Porque la razón de la existencia de Jesús es que existe el infierno y es un lugar real donde es el destino final de todos los seres humanos que no conocen a Dios y no conocen a Jesús para ser salvos. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. A través de su palabra, Él va a convencer a las personas de pecado, de justicia y juicio. Pero también lo debe hacer a través de usted. Cuando usted habla y habla las palabras de Dios, entonces Dios empieza a reargüirlo, porque el Espíritu Santo nos rearguye, nos compunge, nos enseña, escudriña la mente y el corazón. Entonces Él empieza a compungir a la persona y para empezar a buscar salvación. Pero es necesario. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Usted y yo que conocemos el Evangelio, estamos llamados a darle una palabra y enseñar a estas personas para que el Espíritu de Dios los convenza. Sin el Espíritu Santo, sin la palabra, no trabaja. Pero nosotros que la conocemos debemos, al ponerla en nuestros labios, que el Espíritu Santo dice que llevan a nuestras bocas, y al ponerla, Dios empieza a usar esas palabras para que nosotros, nos usa a nosotros para que Él acoge esas palabras y las lleva a que la persona conozca a Jesús, se arrepienta, se convierta y se vuelva de todo corazón a Dios. Pero usted y yo somos el instrumento del Espíritu Santo para que Él pueda convencer a las personas de pecado, de justicia y juicio. Y también la necesidad de orar para que esas personas puedan oír el Evangelio acompañado de fe, para que les sobre para salvación. Por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestro trabajo. Jesús nos encomendó la misión de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también dijo que esta palabra no volvería vacía, pero si no la han oído, pues no van a ser salvos las personas. Necesitamos que la gente ore también para que las personas sean salvas, y hay que predicarles y enseñarles el Evangelio para que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y juicio y los lleve a conocer a Jesús. Y para que estas personas, dice, la única manera es que a través del Espíritu Santo son enseñadas por Dios, y al ser enseñadas por Dios, dice que oyen a Dios y conocen a Dios y vienen a Jesús para salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en las personas, cuando el Espíritu está al lado de las personas. Entonces, esa es la primera función que el Espíritu Santo hace con las personas. O sea, Él está ahí esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo
a través de las Escrituras para que las personas que oremos por ellos, ayunemos por las personas, para que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Pero nosotros sí jugamos un papel muy importante, ya que somos también luz del mundo, porque tenemos el Evangelio. La segunda preposición es sobre. Ayer estuvimos viendo lo que hacía el Espíritu de Dios sobre las personas. En la clase de ayer vimos que el Espíritu Santo vino sobre Moisés, vino sobre Aholiab, vino sobre Bezaleel, y a cada uno de ellos les dio una función diferente. Es cuando el Espíritu de Dios viene sobre las personas, son ungidos. En el caso del rey Saúl vino sobre el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre, según 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Dice así. Entonces cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, le quitó la mentalidad de campesino y le puso una mentalidad de rey. Ya empezó a ser estratega militar, ya comía como rey, andaba como rey, mandaba como rey, porque Dios lo había mudado en otro hombre por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante que el Espíritu de Dios venga sobre. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre las personas, fuera de ungirlos, como en el caso del Antiguo Testamento, que los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos por Jehová para desempeñar esa función, ese cargo tan importante dentro del pueblo de Israel. De hecho, todos ellos, no era porque tenían la sabiduría, no era porque tenían el denuedo, no eran porque servían, sino porque no servían, es que Dios los ponía para que la gloria fuera de Dios. Entonces Dios los usó y para que manifestar su poder y su amor y su misericordia hacia el pueblo de Israel. Pero Dios podía usar aunque no dice la Biblia que vino sobre la burra, pero aún el Espíritu Santo le dio la capacidad a la burra de hablar para reprender la locura del profeta, del Balaán. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Eso, como si usted quiere más sobre el Espíritu Santo, sobre la posesión, lo vimos ayer, pero en el Nuevo Testamento, ya hablando de Jesús, dice que el Espíritu de Dios lo ungió a Jesús como maestro, como jefe, como profeta, como legislador, como testigo, y hizo todo eso que está en Lucas. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los oprimidos, anunciar libertad a los cautivos, y todas estas cosas que el Señor, para predicar las buenas nuevas, enseñar el Evangelio, todas estas cosas que el Señor dice, está ahí. Y cuando Jesús vino, el Espíritu de Dios no es que no estaba. Cuando Él dice que yo os enviaré al Consolador para que esté con vosotros, sí estaba, porque ahí dice que mora con vosotros y estará en vosotros, dice en Juan, ¿nos recuerda el versículo? Entonces, no sé si es el 16, 26, vamos a decir. No, es en el 15. Bueno, está en la obra del Espíritu Santo, en el dice, aquí es en el 16 habla de la posesión del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan habla desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Habla de la función del Espíritu Santo.
en el caso de nosotros los creyentes, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. El Señor prometió que enviaría el Espíritu Santo para estar sobre las personas. Dice, aunque en el Antiguo Testamento ya habían personas llenas del Espíritu Santo, como lo fue Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, la viuda, Ana la profetisa que era viuda, también Simeón, eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando viene, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos, y eso es lo que hace que las personas sean bautizadas y llenas con el Espíritu Santo. En el caso de Simeón no eran, dice que eran llenos del Espíritu Santo, pero no eran bautizados, pero sí fueron llenos según lo que uno lee y entiende en las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas, en el caso cuando dice recibiréis poder cuando vengan vosotros sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos, es para darles poder para ser testigos. Pero también los bautiza en Espíritu Santo. La evidencia de que una persona ha sido bautizada en Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Ahí es la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo, es que habla en otra lengua, la evidencia de que fue bautizado en Espíritu Santo, ya que Juan el Bautista dijo, y dice, está en medio de vosotros uno y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces viene el Espíritu Santo y bautizar es sumergir completamente, es meterlo dentro. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, estamos bajo su sombra, bajo su cobertura. Entonces ahí es cuando se dice que nos bautizó. El asunto del bautismo, en la palabra de Dios, por ejemplo, encontramos a Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios, piadoso con toda su casa, que hacía oraciones, limosnas, tenía visiones, que Dios le hablaba y cuando mandó venir a Pedro, un ángel le dijo, haz venir a Pedro y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. En este caso, este hombre que tenía todas esas características, uno pensaría que era salvo, pero no era salvo. Por ahora dice en el capítulo 11, en un versículo dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, o sea que estaba perdido. Viene Pedro y le predica el evangelio, le habla de Jesús. Él había oído de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y predica a Jesús y les enseña desde Juan el Bautista, lo lleva hasta después de la resurrección de Jesús. Y al final le demuestra por las Escrituras, le da un paseo por las Escrituras a Cornelio y le muestra que Jesús es el Cristo. Cuando él está terminando de hablar, demostrándole por las Escrituras que Jesús es el Cristo, viene el Espíritu Santo sobre él y empezaron a hablar en otra lengua. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, aunque no llenos, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y viendo eso Pedro, viendo que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, los llevó y los bautizó a estas personas que estaban allí, que habían creído a través de Pedro en el Señor. Por la predicación de Pedro se convirtieron al Señor. De hecho, ellos no necesitaban sino ir porque ya se habían convertido, ya se habían arrepentido, ellos eran temerosos de Dios, se aborrecían pecar y tenían una serie de condiciones que eran necesarias porque estaban buscando la salvación. Solo necesitan oír de Jesús para llegar a ser salvos. Pero lo que quiero resaltar es que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron bautizados. No dice que fueron llenos. Pero en el capítulo 2 de los Salmos, de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que sopló un viento recio, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre no eran llamas de fuego, eran como llamitas de fuego, pero no era fuego. Ahí dice, claro, dice.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Note que todos estaban sentados. Que mañana vamos a hablar, en esta semana vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes para que Dios nos llene con el Espíritu Santo. Y dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. O sea que vino, esa llamita representa al Espíritu Santo. No era de fuego, pero es símbolo el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Y además Juan el Bautista, él había dicho que él nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces se asentó sobre él. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí dice que y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí no solamente fueron bautizados, sino que también fueron llenos. Entonces, la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que los bautiza y luego también los puede llenar con su Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí no se manifestó las lenguas propiamente dichas, que algunos la llaman glosalalias, sino que fue el don de género de lenguas el que se manifestó. Es uno de los dones que el Espíritu Santo da, porque habían personas allí de muchas partes. Recuerde que era la fiesta del Pentecostés, o sea, los primeros frutos, y la gente venía, era una de las 3 fiestas que los judíos venían a Jerusalén a celebrarla. Y allí habían partos, medos, elamitas y todos los que habitamos y dice, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. O sea que magnificaban a Dios. O sea que a través de las lenguas magnificaban y engrandecían a Dios. Algunos lo tomaron por ebrios, pero otros vieron que era la obra del Espíritu Santo, era que lo que se estaba cumpliendo la promesa para los judíos inicialmente, aunque no se cumplió totalmente, pero del profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días, y profetizarán antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, antes que la luna se convierta en sangre y el sol se caliente. Así dice la palabra del Señor. Entonces, se estaba realizando esto, por lo que el Señor le dijo, esperaos en Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Cuando ellos reciben el bautismo y son llenos del Espíritu Santo, lo que primero reciben ahí es el don de lenguas. O sea que cuando las personas son bautizadas en el Espíritu Santo, reciben un don. Hay 9 dones en la palabra de Dios, que son el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, los dones de poder, que son don de fe, don de hacer milagros y don de sanidades. También están los dones de revelación, que son profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo, recibe cualquiera de estos dones, uno o más dones. Aún el Señor dice, desea los mejores dones. Uno podría tener el don de la fe, el de los milagros, o el de hablar, el de género de lenguas, interpretación de lenguas, o discernimiento de espíritu. En una clase vamos a estar hablando de estos dones. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas, siempre reciben uno o más dones. Entonces, y que en lo primero que se refleja al recibir esto es que las personas son hechas testigas. Testigas de que de lo que Dios ha hecho en su propia vida, como en el caso de Pedro, dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, empezarían por hablar con denuedo el evangelio. Y uno nota aquí a Pedro que se levanta con poder, ya no le tiembla la túnica, sino se para con denuedo y hace una predicación, y se convierten en aquel día 3,000 personas se convierten al Señor por la predicación de Pedro. Ya no estaba temblando cuando la negación ante las 2 criadas y ante este hombre que le preguntó si era de Jesús. Ya
ese miedo había sido cambiado en otro, había sido mudado en otro hombre, de tal manera que hablaba con tanto de nuevo que aún los sacerdotes y los principales todos reconocían que habían estado con Jesús por el de nuevo que tenían, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos bautice para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y tener el denuedo para hablar el Evangelio, para que también Dios nos use con los dones del Espíritu Santo. Desde aquel día Pedro fue diferente, fue un hombre lleno, mudado y testigo del poder de Dios. Dios lo usó en señales, resucitar muertos, en sus sombras sanar a los enfermos. Por el nombre de Jesús levantó al paralítico del pórtico de Salomón. Y Dios lo usó en gran manera y también le dio una cosa que no todos los discípulos tenían, aunque eran todos apóstoles, pero no todos eran usados en lo mismo. A él y a Juan Dios le dio que a través de la imposición de las manos pudieran impartir el Espíritu Santo, o sea que ponían las manos sobre las personas y estos eran bautizados en Espíritu Santo. Eso se lo dio Dios según a Pedro y a Juan. Tal vez los otros apóstoles, recordemos que Felipe había también era lleno del Espíritu Santo y dice que Dios lo usaba poderosamente en hacer muchos milagros y estaba en Samaria y toda la Samaria conoció del poder de Dios a través de Felipe, que Dios lo usaba en gran manera haciendo milagros, señales, prodigios, echaba fuera a los demonios Felipe, pero curiosamente Pedro y Juan van allá y las personas para que sean llenas del Espíritu Santo. Entonces, para que también pudieran recibir el poder del Espíritu Santo y ser llenos. Entonces, no todas las personas Dios las usa en los mismos dones. Nosotros también recordemos a un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios permanecía, que cuando viene también puede permanecer sobre la persona, que es sobre y permanece. Era Esteban. Usted, si hay algún resumen del Antiguo Testamento completo, es en la defensa de Esteban. Él narra todo el Antiguo Testamento en un capítulo, que es algo sorprendente de lo que Dios hace en una persona llena del Espíritu Santo. Y también lo sabe en milagros, en señales, en prodigios, porque eran llenos del Espíritu Santo. Y ese Esteban no era un apóstol, era un diácono de la iglesia. O sea que el Espíritu Santo puede investir a todas las personas cuando viene y lo bautiza, puede hacer milagros, aunque estos no necesariamente sean salvos. Así como el hombre que seguía a Jesús también podía ver, pero no necesariamente cuando una persona es ungida y el Espíritu Santo está sobre ella. Por eso es que algunos, y Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, limpiamos leprosos, hicimos y deshacimos en tu nombre. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso, el que nos llene con el Espíritu Santo no nos hace salvos. Porque el Señor dijo que las personas que serían bautizadas en Espíritu Santo y serían hechos testigos, no salvos, sino testigos, y serían investidos de poder de lo alto. ¿Cómo? Que está bajito el volumen. Bueno, le damos gracias a Dios y vamos a pasar a la tercera preposición, que es en. El Espíritu Santo siempre estuvo en la tierra, estuvo con los apóstoles, con los profetas, con los reyes, venía sobre ellos esporádicamente en el Antiguo Testamento, venía y se iba sobre las personas, pero siempre estuvo en la tierra, pero venía sobre las personas, no era que no estaba, sino que venía sobre las personas. Jesús corroboró eso y le dijo, mire, el Espíritu de Dios, cuando Él le dijo que lo recibirían, era que Él enviaría el Espíritu Santo para que estuviera en nosotros, porque no podía estar, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo que no esté limpio.
Entonces, cuando el Señor prometió es que el Espíritu Santo moraría en nosotros, o sea, vendría a ser morada. Esa es una de las cosas que Jesús vino a rescatar. Recuerde que para que nosotros fuéramos bautizados llenos del Espíritu Santo, Jesús tuvo que morir en la cruz haciéndose maldición según Gálatas 3, 13 y 14 para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Tanto los judíos como nosotros los gentiles recibiésemos el don del Espíritu Santo, o sea, para que el Espíritu de Dios pudiera morar en nosotros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Cuando Jesús le habla, le dice, y morará en vosotros, en Hechos dice, y morará en vosotros, o sea que hará de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Esa es la primera cosa que hace es que cuando el Espíritu de Dios viene y hace morada en nuestro cuerpo, porque Él habita en nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros, recordemos que cuando Dios lo resucita de entre los muertos y se le aparece a los 8 días a los discípulos, lo primero que hace dice que sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entró en ellos y hizo de ellos templo del Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios entró en ellos, llegaron a ser hechos hijos de Dios. O sea, nacieron de nuevo y son hechos hijos de Dios. Y de hecho, al hacer eso, ya son salvos. Por la fe en Jesús son salvos. O sea que lo reciben, son salvos. Luego viene y mora el Espíritu Santo en su cuerpo, haciendo de este templo del Espíritu Santo. Eso lo hace que sea hijo de Dios. Y porque dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. O sea que ahora la persona cuando tiene el Espíritu empieza a ser de Dios, a morar de Dios. Pablo dice que el que es nacido del Espíritu, un espíritu es con él, o sea que empieza a ser un hombre espíritu. El que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya nos hace hijo de Dios, y eso permite que Dios pueda derramar del amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces viene el amor de Dios a nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Dios derrama de su amor, que es diferente al amor ágape, el amor filial, el amor eros, el amor ego. Es diferente a todos estos amores, es el amor de Dios, que es según capítulo 13 de Primera de los Corintios, que es santo, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se envanece, no se jacta, y todas estas cosas que dicen allí. Ese amor de Dios, cuando el Espíritu de Dios entra a morar en nuestro cuerpo, Dios derrama de ese amor, y por eso podemos amar primeramente a nosotros mismos, luego al prójimo, y también podemos llegar a amar a Dios conforme a su palabra. Es muy importante también, no solamente recordemos que cuando Dios hizo a Adán, le sopló su espíritu, no es solo el aliento de vida, sino que le dio de su espíritu. Por eso es que el salmista dice, no quites de mí tu santo espíritu. Y en la promesa que Dios hace en Ezequiel, en el capítulo que dice, y os daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Cuando eso también sucede, cuando el Espíritu de Dios viene, nos quita el corazón de piedra y pone uno de carne, y también pone su Espíritu Santo a morar en nosotros. Eso es. Entonces nos hace una nueva criatura en Cristo. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, hace de nosotros una nueva criatura en Cristo. Al suceder eso, también nos hace hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Por eso es que es tan importante que las personas tengan el Espíritu Santo de Dios en su vida, porque eso es lo que realmente dice, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de Dios, no somos engendrados por Dios, no somos concebidos por el Espíritu Santo, y por lo cual no somos salvos.
Si el Espíritu de Dios está con nosotros y sobre nosotros, pero no está en nosotros, no somos de Dios. Somos siervos de Dios y varones de Dios y hombres de Dios, pero no seremos nunca hijos de Dios a menos que el Espíritu de Dios more en nosotros. También cuando eso sucede, tenemos el fruto del Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, que el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, es amor, es fe, es mansedumbre, es bondad, es paciencia, es templanza. Dice que contar las obras del Espíritu, del fruto del Espíritu ya mora en nosotros, entonces somos diferentes, somos una persona completamente, realmente nueva, porque ya Él puso todas esas cosas en nosotros. Y una cosa muy importante que sucede ahí, también cuando una persona sucede es que empieza a entender las palabras de Dios, porque estas palabras son espíritu y son vida. Ya como es un hombre espíritu y Dios ha puesto su Espíritu Santo, pues ya empieza a ponerle el sentido a las escrituras, empieza a entender la palabra de Dios. Entonces, cuando eso sucede, le pone uno el sentido, no la interpreta, porque Dios no quiere que la interpretemos, sino le pongamos el sentido. Las únicas cosas que hay que interpretar son las cosas que son figuras literarias, que son símiles, comparaciones, parábolas y otras cositas, pero generalmente la palabra de Dios es para ponerle el sentido, como dice allá en Nehemías 8:8, creo que es, y que le ponían el sentido a las escrituras. Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso hace que empecemos a entender. Por eso es que si las personas no han nacido de nuevo, pues no entienden la palabra de Dios, porque esto es escrito para un hombre espíritu. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para eso son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el espiritual acomoda todas las cosas conforme al espíritu, o sea que engranan perfectamente. La palabra de Dios no se contradice. Entonces, si todas las personas que enseñamos la palabra de Dios tuviéramos y naciéramos, todos hablaríamos lo mismo, porque tenemos el mismo maestro, que es el Espíritu Santo, que nos guiará toda la verdad. Y no necesitaríamos ponerle mucha tiza o tratar de esto, sino que todos hablaríamos el mismo idioma, porque todos tendríamos el mismo maestro. Por eso es que necesitamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, que seamos salvos para que podamos poder entender las escrituras. De hecho, en el momento que las personas nacen de nuevo, escapan del infierno, son salvas y escapan del infierno y se hacen herederas del reino de los cielos. Pero eso es solo si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces empezamos a hacer eso. Podríamos hablar muchas cosas acerca de esto, pero no sé cuánto me queda. 13 minutos me quedan, me dicen. Entonces, sí me gustaría, ya teniendo esta explicación, que hay con, sobre y en, y también hay no es preposición, pero es muy importante tenerla que dice y permanece sobre nosotros. No es una preposición, pero también habla de permanecer. El Espíritu Santo permanece sobre nosotros. En una de las epístolas el apóstol dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más antes bien ser llenos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la única manera es que el Espíritu de Dios permanezca con nosotros, o sea, que estemos pegados a la fuente. No sé, lástima que no tengo aquí algo para ilustrar. Bueno, supongamos que tenemos un vasito. Y cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, la única manera es que tengamos el vasito. Cuando se habla de lleno, alguna vez pregunté y estaba hasta el borde, y pregunté, ¿está lleno? Y la gente dijo que sí, y yo le dije, no está lleno. Cuando está realmente lleno es porque se rebosa y se sale.
Eso podemos decir que está lleno en ese momento. Pero la única manera es que esté pegado a la fuente, que esté cayendo continuo y se esté rebosando continuamente. Eso es lo que se llama la llenura. Y eso es lo que hace cuando el Espíritu Santo permanece en nosotros, somos llenos. Entonces, cuando estemos pegados a la fuente, se está derramando de continuo, pero para eso necesitamos no solamente, por ejemplo, en el caso acá, dice que si uno se llena, hay veces se llena y se desocupa, se llena y se desocupa, se llena y se desocupa. Pero en el caso de los discípulos, en el capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero en el capítulo 4 ya esa llenura, habían pasado varios días o varios tiempos, y no sabemos del capítulo 2 al capítulo 4 tiempo ha pasado, pero empiezan a ser perseguidos y empiezan a tener miedo. Entonces ellos se reúnen y dice que después de ser puestos en libertad, después de que los ancianos les habían prohibido y todas estas cosas, ellos van y se reúnen con la iglesia. Y entonces dice, y empiezan a orar, dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, en el capítulo 4, versículo 23. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y con tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso es que Esteban era lleno, dice, varón lleno del Espíritu Santo y hablaba con denuedo, o sea que siempre había palabras de vida eterna en su boca, al igual que Jesús. Entonces, cuando una persona es llena, tiene denuedo, tiene autoridad, tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios, como dicen aquí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que necesitamos no solamente ser bautizados, no solamente necesitamos ser llenos, sino debemos permanecer llenos. Pero eso lo hace, lo podemos tener con la ayuda de Dios y buscando y haciendo caso, como dice las Escrituras, porque Dios da su Espíritu Santo a los que lo obedecen. No sé si en este momento algunas personas habían hecho algunas preguntas ayer con referencia a este tema y no las respondimos porque creemos que hoy podíamos tener con las respuestas a esas preguntas con esta clase. Espero que haya sido claro en lo que hemos hablado en este día. La importancia que esté con nosotros, es muy importante que esté con nosotros, que esté sobre nosotros, pero más importante es que el Espíritu de Dios more en nosotros para ser salvos y tener todo lo que el Señor dice como herederos del reino de los cielos y poder participar de la naturaleza divina. Pero nosotros, para predicar el Evangelio, sí tenemos la necesidad de ser investidos de poder de lo alto y ser hechos testigos, ser llenos del Espíritu Santo para poder llevar a otros al reino de los cielos, para poder dar a conocer a Dios y a Jesús con denuedo, y para que Dios se glorifique en nuestras vidas y muchos lleguen a ser salvos. Sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo.
Y también necesitamos que Él siempre esté con nosotros para que Él nos esté allí ayudando. Como dice, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces necesitamos todas las preposiciones y también que el Espíritu de Dios permanezca con nosotros y sobre nosotros. No sé si hay alguna pregunta en este momento y si no, vamos a orar y terminamos. Pastor, ¿en quién puede permanecer? ¿En un solo hijo de Dios o en todos? Repita la pregunta por si no me escucho. Me hacen una pregunta aquí, ¿en cuántos puede permanecer? ¿El Espíritu Santo puede permanecer en cualquier persona que crea en Jesús? No, aunque no sea salvo, puede permanecer sobre la persona. Y si, por ejemplo, esta persona ayuna, ora, lee la palabra, es temeroso de Dios, puede permanecer sobre la persona, aunque no es garantía de que llegue a ser salvo, ¿no? Entonces, pero sí Dios lo puede usar con los dones del Espíritu Santo y puede ser usado en gran manera, pero no necesariamente la persona es salva aunque sea llena del Espíritu Santo. Cuando un día yo ministraba el Espíritu Santo en las personas y un día vi que las personas podían ser llenas del Espíritu Santo y permanecían llenas, pero seguían haciendo cosas que a Dios no le agradaban, aún siendo llenos del Espíritu Santo y que Dios los usaba. Conocí un hombre que Dios lo usaba en milagros, en señales y prodigios, pero un día él mismo me comentó, dijo, pero a mí me gustan todas. Entonces eso no era evidencia que la persona tuviera el Espíritu Santo, porque Dios nos dio una esposa a la cual amamos y respetamos. Entonces si le gustaban todas es un problema muy serio, fuera de tener su esposa, ¿no? Entonces, y Dios lo usaba en gran manera y profetizaba y oraba por los enfermos, se sanaban y todas estas cosas. Eso es evidencia que la persona podía ser llena del Espíritu Santo y hablaba con denuedo, pero no era salvo, porque aún tenía la naturaleza pecaminosa. ¿Habrá otras preguntas? Buenos días. Esta pregunta es de ayer, pero me gustaría saber la respuesta. Bueno, cuando hace referencia a que el Espíritu Santo puede estar por un momento o permanece en una persona, el que esté permanentemente, ¿qué implica? Y si alguna persona que le hubiere tenido permanentemente, ¿por qué? Ay, no entiendo esta pregunta. Bueno, otra vez la voy a leer. Pastor, cuando hace referencia a que el Espíritu Santo puede estar por un momento o permanece en una persona, el que esté permanentemente, ¿qué implica? Y si hubo alguna persona que lo hubiera tenido permanentemente, porque imagino que el Señor Jesucristo en su mente también se apartó de él. ¿Y cómo se logra que éste siempre o la mayor parte de nuestra vida esté con nosotros? Bueno, es una pregunta muy confusa. Yo creo que si me la concreta más, podría responderla porque es muy confusa esta pregunta que la persona hace. No, lo que sí, si usted oye atentamente el video, creo que ahí está la respuesta. No solamente es, hago énfasis, todas las posiciones en, con y sobre son muy importantes en la vida del creyente. O sea que es tan importante que esté y aún permanezca sobre nosotros, es muy importante. Pero no podemos desechar que, bueno, no, lo necesitamos en todas las formas, que esté con nosotros, que esté sobre nosotros, que esté en nosotros y permanezca sobre nosotros. En todas las formas es muy importante que el Espíritu de Dios siempre esté con nosotros en todo lugar, con nosotros, sobre nosotros,
permanezca en nosotros y sobre todo que more en nosotros. Pero solamente cuando el Espíritu de Dios more en nosotros, somos salvos. De resto no. Hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor y terminamos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, ayúdanos que esta semana sea de que estemos haciendo caso de leer la palabra de Dios, que estemos orando, que también saquemos el tiempo para ayunar y el tiempo para compartir a otros, Señor, y que estemos obedeciendo no solamente a lo que dice tu palabra, sino a lo que nos dicen las autoridades, también implicará para que seamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, no solamente a los que le obedecen a Él, sino también a los que se sujetan a las autoridades. Así dice tu palabra en el nombre de Jesús, que hagamos caso y que nos quedemos en casa, Señor. Ayúdanos a respetar estas normas, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que tú tienes el dominio de todas las cosas. Y Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das para empezar a hacer caso, como es el lema de nuestra congregación, es aprendiendo a obedecer. Porque la obediencia se aprende, Señor, y gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en casa y podemos dedicar el tiempo para buscarte a ti, para que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que podemos estar en casa. Ayúdanos a aprovecharlo y aprovecharlo bien, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que no sea para ocio, sino para ocuparnos de tus cosas y de las cosas que son importantes, las cosas que son vitales y las cosas que son sobrenaturales. Señor, gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios los bendiga, que no tengan falta de ningún bien, que sean sanos en el nombre de Jesús y que podamos compartir con otros en familia estos días en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos.